La sangre de los inocentes clama desde la tierra mexicana y el cielo se oscurece con presagios que pocos pueden ver, porque México no está viviendo simplemente una crisis temporal de violencia y corrupción, sino el cumplimiento de antiguas profecías que determinarán si esta nación sagrada renacerá como el faro espiritual de América Latina, o se hundirá en las tinieblas eternas que ya devoran su alma desde hace décadas. Y lo que estoy a punto de revelar cambiará para siempre la forma en que entiendes el destino de esta tierra bendita y maldita a la vez. Mi nombre es Gabriel Mendoza. Tengo 47 años y desde los 8 años he recibido visiones que se cumplen con precisión matemática, visiones que me han mostrado el pasado oculto, el presente doloroso y los futuros posibles de México, una nación que Dios eligió desde antes de la conquista española para ser el corazón espiritual del continente americano, pero que ahora enfrenta la prueba más terrible de su historia, una prueba que determinará no solo su supervivencia como país, sino su papel en el plan divino para los últimos tiempos. Si estas palabras resuenan en tu corazón, te invito a que te suscribas a este canal, porque lo que compartiré contigo en los próximos minutos podría ser la clave para entender tu papel en el destino de México, y necesito que compartas este mensaje con todos los mexicanos que amas, porque el tiempo se agota, y cada alma que despierte puede marcar la diferencia entre la salvación y la perdición de nuestra patria. Las visiones comenzaron cuando era niño en un pequeño pueblo de Michoacán, donde mi abuela María, una mujer zapoteca que conocía los secretos antiguos de la tierra, me enseñó a interpretar las señales que el cielo envía a quienes tienen ojos para ver, y fue ella quien me explicó que México no es un país común, sino una nación elegida que lleva en su suelo la sangre de dos civilizaciones, la indígena y la española, mezcladas por designio divino para crear algo nuevo, algo que el mundo necesitaría en los tiempos finales. Durante años, las visiones me mostraron escenas fragmentadas del pasado y del futuro, imágenes de templos aztecas donde se ofrecían sacrificios humanos, conquistadores españoles que traían la cruz pero también la espada, revolucionarios que luchaban por la justicia pero sembraban más violencia, y políticos modernos que prometían cambio mientras vendían el alma de la nación al mejor postor. Y poco a poco comprendí que todo esto formaba parte de un patrón más grande, un diseño divino que se ha estado desarrollando durante más de 500 años, y que ahora está llegando a su momento culminante. Pero lo que vi después me estremeció hasta los huesos y cambió para siempre mi comprensión del destino mexicano, porque en una visión que recibí hace exactamente 3 años, durante la madrugada del 15 de septiembre, el mismo día en que México celebra su independencia, vi a la Virgen de Guadalupe llorando lágrimas de sangre sobre el Tepeyac, y sus lágrimas caían sobre toda la República Mexicana, formando ríos rojos que se extendían desde Tijuana hasta Tapachula, desde Cancún hasta Puerto Vallarta, y cada gota de esas lágrimas divinas contenía las almas de los cientos de miles de mexicanos que han perdido la vida a causa de la violencia, la corrupción y la desesperanza que carcome a nuestro país como un cáncer espiritual. En esa visión, la Santísima Virgen me habló con una voz que era como el lamento de millones de madres mexicanas que han perdido a sus hijos, y me dijo que México había llegado al punto de no retorno, que las fuerzas del mal habían penetrado tan profundamente en las estructuras del poder que solo un despertar espiritual masivo podría salvar a la nación de la destrucción total que se avecina. Y me mostró 2 caminos posibles para el futuro de México, uno que llevaba a la luz y otro que conducía a las tinieblas más profundas que jamás haya conocido pueblo alguno sobre la tierra. El primer camino, el camino de la luz, me fue mostrado como una serie de eventos que comenzarían con el despertar espiritual del pueblo mexicano, un despertar que no tendría que ver con religiones organizadas o con políticos mesiánicos, sino con el reconocimiento individual de cada mexicano de que lleva en su sangre la responsabilidad sagrada de rescatar a su patria del abismo, y vi cómo este despertar se extendería como ondas en un lago, comenzando en los corazones más puros y llegando hasta los más endurecidos, transformando gradualmente
la conciencia colectiva de la nación. En esta visión del futuro luminoso, vi a México convertirse en el centro espiritual de América Latina, un faro de esperanza y sabiduría que guiaría a otros países latinoamericanos hacia un renacimiento cultural y espiritual sin precedentes. Y vi cómo la corrupción se desvanecía como la niebla ante el sol naciente, no por la acción de gobiernos o instituciones, sino por la transformación interior de millones de mexicanos que simplemente se negaban a participar en cualquier forma de deshonestidad, creando una nueva cultura basada en la integridad, la compasión y el servicio al bien común. Pero la visión también me mostró el precio de esta transformación, porque vi que muchos de los que hoy ostentan el poder económico y político en México lucharían ferozmente contra este despertar espiritual, utilizando toda su influencia, su dinero y hasta la violencia para mantener el status quo que les permite explotar y oprimir al pueblo mexicano, y vi cómo desatarían una campaña de desinformación, miedo y división para impedir que los mexicanos despierten a su verdadero poder y su verdadero destino. Vi persecuciones contra aquellos que se atrevieran a hablar la verdad. Vi intentos de desacreditar y silenciar a los mensajeros de la luz. Vi cómo tratarían de convencer al pueblo de que no hay esperanza, de que México está condenado a la violencia y la corrupción para siempre. Pero también vi que estos esfuerzos fracasarían si suficientes mexicanos mantuvieran viva la llama de la esperanza y la determinación de transformar su país desde adentro hacia afuera. El segundo camino, el camino de las tinieblas, me fue mostrado con detalles tan terribles que durante semanas no pude dormir sin tener pesadillas, porque vi a México sumergirse en un caos que haría que la violencia actual parezca un juego de niños en comparación. Vi cómo la corrupción se extendía hasta el último rincón de la sociedad, convirtiendo a cada mexicano en cómplice o víctima de un sistema que había perdido completamente el rumbo moral y espiritual. En esta visión siniestra, vi cómo los cárteles de la droga no solo controlaban el tráfico de sustancias ilegales, sino que se convertían en los verdaderos gobernantes de facto del país, imponiendo su ley a través del terror y la intimidación, mientras que los políticos se limitaban a ser sus empleados bien pagados, manteniendo una fachada de democracia que no engañaba a nadie, pero que servía para tranquilizar las conciencias internacionales y mantener el flujo de dinero sucio que alimentaba esta maquinaria de muerte. Vi ciudades enteras convertidas en campos de batalla donde los ciudadanos honestos se encerraban en sus casas después del atardecer, donde los niños crecían viendo la violencia como algo normal, donde las madres mexicanas ya no soñaban con un futuro mejor para sus hijos, sino que simplemente oraban para que llegaran vivos a casa cada día. Y vi cómo esta cultura de violencia y desesperanza se extendía como un virus hasta infectar cada aspecto de la vida nacional, destruyendo los valores familiares, la confianza social, la esperanza colectiva y hasta la fe en Dios que había sostenido al pueblo mexicano durante siglos de adversidad. Pero lo más terrible de esta visión no era la violencia física, sino la muerte espiritual que vi en los ojos de millones de mexicanos que habían perdido la esperanza, que habían aceptado que su país estaba condenado, que habían renunciado a luchar por un futuro mejor y que simplemente sobrevivían día a día sin propósito, sin alegría, sin fe, como zombies espirituales caminando por las ruinas de lo que una vez fue una gran nación. Y entonces, en el clímax de esta visión terrorífica, vi algo que me heló la sangre en las venas, porque vi cómo esta destrucción de México no era un evento aislado, sino parte de un plan más amplio de las fuerzas oscuras para destruir toda América Latina, usando a México como el primer dominó en una serie que terminaría con el colapso espiritual, cultural y económico de todo el continente, dejando el camino libre para que poderes extranjeros tomaran control total de los recursos naturales, la población y el destino de cientos de millones de personas que quedaron sin líderes, sin esperanza y sin la fuerza espiritual necesaria para resistir la opresión total. Pero aquí viene lo más importante de todo lo que he visto, y es la razón por la cual me he decidido a compartir estas visiones contigo a pesar del peligro personal que esto representa, porque la Virgen de Guadalupe
me mostró que el destino final de México no está predeterminado, que ambos caminos son posibles y que la diferencia entre la salvación y la perdición de nuestra patria depende de las decisiones que tomen millones de mexicanos comunes y corrientes como tú y como yo en los próximos meses y años. Me mostró que cada mexicano tiene el poder de influir en el resultado final, no a través de la política tradicional o de las elecciones, que ya están corrompidas más allá de toda reparación, sino a través de su transformación personal, su despertar espiritual y su compromiso inquebrantable con vivir según los valores más altos del alma humana, sin importar lo que hagan los demás a su alrededor. En mis visiones más recientes, he visto señales de que este despertar ya ha comenzado, aunque de manera silenciosa e invisible para los medios de comunicación y para aquellos que solo saben ver con los ojos físicos, porque he visto a millones de mexicanos en todo el país que están despertando espontáneamente a una nueva conciencia, que están rechazando la corrupción en sus propias vidas, que están ayudando a sus vecinos sin esperar nada a cambio, que están educando a sus hijos en valores sólidos a pesar de la decadencia moral que los rodea, que están orando por México con una devoción y una fe que no se veía desde los tiempos de la Revolución Cristera, y que están creando pequeñas comunidades de luz en medio de la oscuridad que amenaza con tragarse al país entero. Hace 2 semanas tuve una visión particularmente poderosa, donde vi a una mujer joven de unos 25 años, llamada Esperanza, que vivía en uno de los barrios más peligrosos de Ciudad Juárez, una de las ciudades más violentas del mundo, y vi cómo esta mujer había decidido convertir su pequeña casa en un refugio para niños de la calle, alimentándolos, educándolos y, sobre todo, dándoles el amor y la esperanza que sus propias familias no habían podido brindarles. En la visión, vi cómo Esperanza no tenía dinero, no tenía apoyo del gobierno, no tenía más recursos que su fe inquebrantable en que Dios no había abandonado a México y su determinación de hacer su parte para salvar, aunque fuera a unos pocos niños de la destrucción que amenazaba devorarlos, y vi cómo su ejemplo inspiraba a otras mujeres del barrio a hacer lo mismo, creando una red de amor y protección que se extendía silenciosamente por toda la ciudad, invisible para los cárteles y para los políticos corruptos, pero real y poderosa como una fuerza de la naturaleza. Vi también a un empresario de Guadalajara llamado Miguel, un hombre de 52 años que había construido una empresa exitosa en la industria textil y que había tomado la decisión de operar su negocio según principios completamente éticos, pagando salarios justos a sus empleados, rechazando cualquier forma de corrupción o soborno, tratando a sus trabajadores como familia y usando una parte significativa de sus ganancias para financiar escuelas y clínicas médicas en 1900 en comunidades pobres de Jalisco. En la visión, vi cómo Miguel enfrentaba presiones constantes de competidores deshonestos, funcionarios corruptos y hasta amenazas de grupos criminales que querían obligarlo a participar en sus esquemas de lavado de dinero, pero vi también cómo su integridad inquebrantable no solo lo protegía espiritualmente, sino que también inspiraba a otros empresarios a seguir su ejemplo, creando poco a poco una nueva cultura empresarial basada en la honestidad, la justicia social y el servicio al bien común. Pero lo más extraordinario de estas visiones es que vi cómo estos actos aparentemente pequeños e insignificantes de personas comunes y corrientes tenían un poder espiritual enorme, porque cada acto de bondad, cada decisión de vivir con integridad, cada gesto de amor desinteresado creaba ondas de energía positiva que se extendían por todo el país, debilitando las fuerzas oscuras que han mantenido a México en la violencia y la corrupción, y fortaleciendo las fuerzas de luz que pueden transformar completamente el destino nacional. Vi cómo estas ondas de luz se encontraban y se amplificaban mutuamente, creando una red invisible, pero real de poder espiritual que gradualmente iba sanando las heridas profundas que los siglos de injusticia, violencia e inmisericordia han abierto en el alma colectiva del pueblo mexicano. Y aquí debo confesarte algo que me causa una profunda tristeza, pero que debo decir
porque es parte de la verdad que he visto, y es que en mis visiones también he observado a millones de mexicanos que han elegido el camino fácil de la resignación, la complicidad o la indiferencia. Mexicanos que saben que su país está en crisis, pero que prefieren concentrarse únicamente en sus problemas personales, que critican la corrupción, pero que están dispuestos a dar mordidas cuando les conviene, que se quejan de la violencia, pero que no hacen absolutamente nada para construir una cultura de paz en sus propias familias y comunidades, que van a misa los domingos, pero que viven el resto de la semana, como si Dios no existiera, y como si sus acciones no tuvieran consecuencias espirituales y sociales. He visto cómo estos mexicanos indiferentes, que probablemente constituyen la mayoría de la población, representan el factor más peligroso para el futuro del país, porque su pasividad y su conformidad permiten que las fuerzas del mal operen sin resistencia. Su silencio cómplice facilita que la corrupción se extienda como un cáncer, y su negativa a asumir responsabilidad personal por el destino de México garantiza que las cosas sigan empeorando hasta llegar al punto de colapso. Total que vi en mis visiones más oscuras. Estos mexicanos no son necesariamente malvados, pero su cobardía espiritual, su egoísmo disfrazado de pragmatismo y su falta de visión para entender que el destino individual y el destino colectivo están íntimamente conectados, los convierte en cómplices involuntarios de la destrucción de su propia patria. Pero lo que más me duele es haber visto en mis visiones cómo muchos líderes religiosos de todas las denominaciones han fallado completamente en su responsabilidad de guiar espiritualmente al pueblo mexicano en estos tiempos cruciales, porque he visto cómo la mayoría de estos líderes se han acomodado al sistema corrupto, predicando sermones vacíos que no confrontan las injusticias reales que sufre el pueblo, colaborando con políticos corruptos a cambio de beneficios económicos o sociales, y manteniendo a sus congregaciones en una religiosidad superficial que no transforma corazones ni genera el poder espiritual necesario para cambiar las condiciones del país. He visto cómo estos líderes religiosos han castrado el mensaje profético del Evangelio, convirtiendo la fe en un tranquilizante que mantiene al pueblo pasivo ante la injusticia en lugar de ser la fuerza revolucionaria de amor y justicia que podría transformar a México desde sus fundamentos más profundos. Sin embargo, también he visto en mis visiones más esperanzadoras cómo están surgiendo nuevos líderes espirituales, hombres y mujeres de todas las edades y de todos los niveles socioeconómicos, que han entendido que la verdadera espiritualidad no puede separarse de la responsabilidad social, que amar a Dios incluye necesariamente luchar por la justicia, la paz y la dignidad de todos los mexicanos, especialmente de los más pobres y vulnerables. He visto cómo estos nuevos líderes espirituales no buscan fama, dinero o poder político, sino que simplemente viven con una autenticidad y una compasión tan profundas que inspiran naturalmente a otros a seguir su ejemplo, creando comunidades de transformación social basadas en el amor, la verdad y el servicio desinteresado al bien común. Uno de estos líderes que vi con particular claridad es un joven sacerdote católico de 29 años llamado Padre Joaquín, que trabaja en una de las parroquias más pobres de Ecatepec, en el Estado de México, una zona devastada por la pobreza, la violencia y la desesperanza, donde los jóvenes no ven otra alternativa que unirse a las pandillas o emigrar hacia Estados Unidos, arriesgando sus vidas en el camino. En mi visión, vi cómo el Padre Joaquín había transformado completamente su parroquia, no construyendo edificios más bonitos o organizando festivales más grandes, sino simplemente viviendo entre su gente con una autenticidad tan radical que se había ganado el respeto hasta de los narcotraficantes locales, que habían dejado de reclutar jóvenes en su territorio porque no podían competir con la esperanza y el propósito que este sacerdote ofrecía a través de programas de educación, capacitación laboral, apoyo psicológico y sobre todo a través de su ejemplo personal de integridad absoluta y amor incondicional. Vi cómo el Padre Joaquín enfrentaba amenazas constantes de grupos criminales
que veían sus actividades como una interferencia en sus negocios. Vi cómo algunos de sus superiores eclesiásticos le pedían que fuera más prudente y menos confrontativo. Vi cómo políticos locales trataban de usarlo para sus campañas electorales, y cómo él rechazaba categóricamente cualquier asociación con el poder político corrupto, manteniendo su independencia y su profetismo por encima de cualquier conveniencia personal o institucional. Pero también vi cómo su trabajo estaba creando una transformación tan profunda en su comunidad que otros sacerdotes de todo el país comenzaban a seguir su ejemplo, y vi cómo esta nueva generación de líderes religiosos auténticos podría convertirse en el catalizador del despertar espiritual que México necesita para salvarse de la destrucción. También he visto en mis visiones más recientes señales muy claras de que las fuerzas oscuras que han mantenido a México en la violencia y la corrupción están comenzando a sentir la presión de este despertar espiritual que se está gestando silenciosamente en todo el país, y están preparando una contraofensiva que podría manifestarse en formas que la mayoría de los mexicanos no pueden imaginar. He visto cómo estas fuerzas, que incluyen no solo a los cárteles de la droga y a los políticos corruptos, sino también a poderes internacionales que se benefician del caos mexicano, están planeando desatar una ola de violencia y terror aún mayor que la que hemos visto hasta ahora, con el objetivo específico de quebrar el espíritu del pueblo mexicano, de convencerlo de que no hay esperanza, de que la lucha por un México mejor es inútil y de que la única opción es la sumisión total a sus designios. En una visión particularmente perturbadora que recibí hace apenas un mes, vi cómo estas fuerzas oscuras están preparando lo que podrían ser ataques terroristas de falsa bandera, eventos de violencia masiva, que serían culpados a grupos específicos para justificar medidas represivas que destruirían completamente las libertades civiles que aún quedan en México, convirtiendo al país en un estado policial donde cualquier forma de resistencia o despertar espiritual sería imposible. Vi también cómo están preparando crisis económicas artificiales, desabastecimientos de alimentos y medicinas, y hasta desastres ambientales provocados, todo con el objetivo de mantener al pueblo mexicano en un estado de supervivencia desesperada, donde no tenga tiempo ni energía para pensar en transformación espiritual o resistencia organizada. Pero lo más aterrador de esta visión fue ver cómo estas fuerzas oscuras han identificado y están preparando ataques específicos contra los líderes del despertar espiritual que está surgiendo en México, utilizando no solo violencia física, sino también campañas de desprestigio, chantaje, soborno y manipulación psicológica para neutralizar a aquellos que podrían guiar al pueblo mexicano hacia la luz. Vi cómo tienen listas detalladas de sacerdotes como el padre Joaquín, de empresarios como Miguel, de mujeres como Esperanza y de miles de otros mexicanos que están viviendo con autenticidad y sirviendo desinteresadamente al bien común, y vi cómo están preparando estrategias específicas para destruir la credibilidad, la influencia o directamente la vida de cada uno de estos líderes emergentes. Sin embargo, y esto es crucial que lo entiendas, también vi en la misma visión que estos ataques de las fuerzas oscuras fracasarían si suficientes mexicanos despertaran a tiempo y se comprometieran completamente con la transformación espiritual de sí mismos y de su país, porque vi que el poder de la luz es inmensamente superior al poder de las tinieblas, pero que requiere la participación consciente y activa de millones de personas para manifestarse plenamente en el plano físico. Vi que cada mexicano que decide vivir con integridad, cada madre que educa a sus hijos en valores sólidos, cada joven que rechaza la violencia y la corrupción, cada empresario que opera con honestidad, cada líder que sirve auténticamente al pueblo, cada persona que ora con sinceridad por México, se convierte en un canal de poder divino que debilita las fuerzas oscuras y fortalece las fuerzas de transformación positiva. Y aquí viene algo que me ha costado mucho trabajo entender, pero que es fundamental para el futuro de México. Y es que en mis visiones he visto que esta batalla por el alma de México no es solo una lucha política, económica o social, sino principalmente una guerra espiritual entre las fuerzas del bien y del mal.
entre la luz y las tinieblas, entre el amor y el odio, entre la verdad y la mentira, entre la esperanza y la desesperación, y que el resultado de esta guerra se decidirá no en los campos de batalla físicos, no en las urnas electorales, no en las oficinas gubernamentales, sino en los corazones y las conciencias de millones, de mexicanos comunes y corrientes que deberán elegir de qué lado estar en esta confrontación cósmica. He visto que México fue elegido por la providencia divina para ser el escenario de esta batalla espiritual, porque lleva en su historia, en su cultura, en su sangre y en su territorio sagrado todos los elementos necesarios para que se manifieste tanto el mayor triunfo de la luz como la mayor victoria de las tinieblas, y que el resultado de esta batalla determinará no solo el futuro de los 130 millones de mexicanos, sino que influirá decisivamente en el destino espiritual de toda América Latina y posiblemente del mundo entero en los tiempos finales que se avecinan. Por eso es que la Virgen de Guadalupe me ha encomendado la misión de despertar a tantos mexicanos como sea posible, de hacerles entender que no son espectadores pasivos de la historia, sino protagonistas activos del destino de su patria, de convencerlos de que cada uno tiene un papel específico e irreemplazable que cumplir en esta batalla espiritual y de inspirarlos a comprometerse completamente con la transformación personal que es el primer paso indispensable para la transformación nacional. Durante los últimos 3 años, desde que recibí la visión de la Virgen de Guadalupe, llorando lágrimas de sangre, he viajado por todo México compartiendo este mensaje con quien esté dispuesto a escucharlo. He hablado en iglesias y templos de todas las denominaciones. He visitado universidades y escuelas. He participado en programas de radio y televisión. He escrito artículos y libros. He creado contenido para redes sociales. He dado conferencias en centros comunitarios y hasta he predicado en plazas públicas, parques y mercados, porque he entendido que mi responsabilidad no es convencer a todo el mundo, que eso es imposible, sino plantar semillas de despertar espiritual en todos los corazones que estén preparados para recibirlas. Y te puedo asegurar que he visto resultados extraordinarios, porque he conocido a miles de mexicanos que han experimentado una transformación profunda después de escuchar este mensaje. Mexicanos que han decidido cambiar completamente su forma de vivir, que han dejado atrás la corrupción, la violencia, la indiferencia y el egoísmo que caracterizaban sus vidas anteriores, y que se han convertido en agentes de transformación positiva en sus familias, sus trabajos, sus comunidades y sus ciudades. He visto cómo estos mexicanos despiertos están creando una red invisible pero real de luz y esperanza que se extiende por todo el país, conectando corazones sinceros, mentes claras y espíritus comprometidos con la salvación de México. Pero también he enfrentado oposición, resistencia, incredulidad, burla, amenazas y hasta ataques físicos por parte de aquellos que se benefician del sistema corrupto actual o que simplemente no quieren asumir la responsabilidad de trabajar por el cambio que México necesita. Y he aprendido que esta oposición es inevitable, porque la luz siempre incomoda a quienes han elegido vivir en las tinieblas. La verdad siempre molesta a quienes se han acostumbrado a la mentira, y el llamado al compromiso espiritual siempre asusta a quienes prefieren la comodidad de la mediocridad moral. Sin embargo, nada de esto me desanima porque he visto en mis visiones que el plan divino para México se va a cumplir independientemente de la oposición que pueda generar, y he visto que cada obstáculo, cada amenaza, cada ataque contra los mensajeros de la luz solamente sirve para acelerar el despertar espiritual del pueblo mexicano, porque las fuerzas oscuras cometen el error de subestimar el poder de la verdad y el hambre de esperanza que existe en el corazón de millones de mexicanos que están cansados de vivir en el miedo, la violencia y la desesperanza. De hecho, en mis visiones más recientes he visto señales muy claras de que estamos entrando en la fase final de esta batalla espiritual por el alma de México, porque he visto cómo los eventos se están acelerando, cómo las contradicciones del sistema corrupto se están volviendo cada vez más evidentes e insostenibles, cómo la violencia está alcanzando niveles que choquean hasta a los mexicanos
más acostumbrados al horror, y cómo millones de personas que antes eran indiferentes están comenzando a despertar, porque ya no pueden ignorar la gravedad de la crisis que enfrenta su país. He visto que estamos llegando al momento que en mis visiones aparece como el punto de quiebre, un momento en la historia de México donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentarán de manera tan directa y tan evidente que será imposible mantenerse neutral, donde cada mexicano tendrá que elegir claramente de qué lado está, donde ya no será posible fingir que los problemas del país no nos afectan personalmente, donde la transformación espiritual o la destrucción total serán las únicas alternativas posibles, y donde el destino de México se decidirá de manera definitiva e irreversible. En una de mis visiones más poderosas, recibida durante la madrugada del Día de la Virgen de Guadalupe del año pasado, vi exactamente cuándo comenzará este punto de quiebre, y vi que será precipitado por un evento que marcará un antes y un después en la historia mexicana, un evento que despertará a millones de mexicanos que hasta ahora han permanecido dormidos, pero que también provocará la reacción más violenta y desesperada de las fuerzas oscuras que se sienten acorraladas por el despertar espiritual que se está gestando en todo el país. No puedo revelar todos los detalles de lo que vi, porque podría interferir con el desarrollo natural de los eventos que deben cumplirse, pero sí puedo decirte que este evento estará relacionado con la revelación pública de verdades que han sido ocultadas durante décadas, verdades sobre la dimensión real de la corrupción que ha devorado las instituciones mexicanas, sobre los vínculos entre el poder político y el crimen organizado, sobre la participación de intereses extranjeros en la destrucción sistemática de México, y sobre el papel que ciertos líderes religiosos han jugado en mantener al pueblo en la ignorancia y la pasividad espiritual. Vi que esta revelación de la verdad causará inicialmente una conmoción nacional enorme, porque muchos mexicanos no estarán preparados para enfrentar la magnitud de la traición de la que han sido víctimas, pero también vi que esta misma conmoción generará una indignación tan profunda y una determinación tan fuerte de cambiar las cosas que millones de personas que nunca antes habían pensado en la transformación espiritual como una necesidad urgente decidirán comprometerse completamente con el proceso de salvación nacional. Sin embargo, también vi que las fuerzas oscuras reaccionarán a esta revelación de la verdad con una violencia y una desesperación sin precedentes, porque sabrán que su tiempo se está agotando y que si no logran detener el despertar espiritual del pueblo mexicano en ese momento crucial, perderán para siempre su control sobre el país, y vi cómo desatarán una campaña de terror, desinformación y división social que pondrá a prueba la fe, la esperanza y la determinación de todos, los mexicanos que hayan elegido el camino de la luz. En esa visión vi escenas que preferiría no haber visto. Escenas de violencia urbana que convertirán a las ciudades mexicanas en zonas de guerra. Escenas de enfrentamientos entre mexicanos manipulados para odiarse y destruirse mutuamente. Escenas de crisis económica artificial que dejará a millones de familias sin trabajo, sin comida, sin medicinas y sin esperanza, y escenas de represión gubernamental que criminalizará cualquier forma de resistencia pacífica o de organización social independiente. Pero lo más terrible de esa visión no fueron las escenas de violencia física, sino las escenas de violencia espiritual que vi, porque vi cómo las fuerzas oscuras utilizarán todos los medios de comunicación, todas las plataformas de redes sociales, todos los sistemas educativos, todas las instituciones culturales y hasta muchas instituciones religiosas, para bombardear la mente y el corazón de los mexicanos con mensajes de desesperanza, mensajes que los convenzan de que la lucha por un México mejor es inútil, de que siempre ha habido corrupción y violencia, y siempre las habrá, de que es mejor conformarse con sobrevivir que soñar con transformar el país, y de que quienes hablan de despertar espiritual y transformación nacional son ilusos, fanáticos o charlatanes que quieren aprovecharse de la buena fe del pueblo. Vi cómo estos mensajes de desesperanza tendrán un efecto devastador en millones de mexicanos que no estén suficientemente preparados espiritualmente
para resistir esta guerra psicológica, y vi cómo muchos de los que inicialmente habían despertado a la esperanza de transformación volverán a caer en la resignación, la indiferencia o incluso en la colaboración activa con las fuerzas que están destruyendo a México, porque no habrán desarrollado la fortaleza interior necesaria para mantenerse firmes en medio de la tormenta. Pero también vi, y esto me llena de esperanza infinita, que aquellos mexicanos que hayan hecho un compromiso genuino y profundo con su transformación espiritual personal, no solo resistirán esta ofensiva de las fuerzas oscuras, sino que se convertirán en faros de luz aún más brillantes en medio de la oscuridad, inspirando y fortaleciendo a otros mexicanos que estarán a punto de rendirse y creando comunidades de resistencia espiritual que serán invencibles porque estarán fundamentadas en el amor, la verdad y la fe inquebrantable en que Dios no ha abandonado a México. Vi cómo estas comunidades de resistencia espiritual se organizarán de manera completamente diferente a cualquier movimiento político o social que hayamos conocido en la historia de México, porque no buscarán el poder para sí mismas. No, tendrán líderes carismáticos que puedan ser corrompidos o eliminados. No dependerán de dinero o de apoyo institucional, y no utilizarán la violencia o la confrontación directa como métodos de lucha, sino que su fuerza estará en la transformación interior de cada uno de sus miembros, en su compromiso inquebrantable con vivir según los valores más altos del espíritu humano, y en su capacidad de crear alternativas concretas y viables a los sistemas corruptos que han dominado a México durante décadas. En mis visiones he visto ejemplos específicos de cómo funcionarán estas comunidades de resistencia espiritual, y he visto cómo desarrollarán sistemas económicos basados en la cooperación y la solidaridad en lugar de la competencia despiadada y la explotación, cómo crearán sistemas educativos que formarán seres humanos íntegros en lugar de simples consumidores o empleados obedientes, cómo establecerán sistemas de salud que tratarán al ser humano como una unidad de cuerpo, mente y espíritu, en lugar de verlo como una máquina que hay que reparar, y cómo construirán sistemas de justicia basados en la restauración y la reconciliación en lugar de en el castigo y la venganza. He visto también cómo estas comunidades desarrollarán formas de comunicación que no podrán ser censuradas o manipuladas por los poderes establecidos, cómo crearán redes de apoyo mutuo que permitirán a sus miembros mantenerse unidos y fortalecidos durante las crisis más severas, y cómo establecerán centros de formación espiritual donde los mexicanos podrán desarrollar la sabiduría, la compasión y la fortaleza interior necesarias para participar efectivamente en la transformación de su país. Pero lo más extraordinario de estas visiones es que he visto cómo estas comunidades de resistencia espiritual no permanecerán aisladas o marginales, sino que gradualmente se extenderán por todo México hasta convertirse en la forma predominante de organización social, no a través de la conquista o la imposición, sino a través del ejemplo y la atracción, porque los mexicanos que vean los frutos de amor, paz, prosperidad y felicidad genuina que estas comunidades producirán, querrán, naturalmente, participar en ellas y contribuir a su crecimiento. Vi cómo este proceso de transformación social, basado en la transformación espiritual personal, tomará varios años para completarse, y cómo durante ese tiempo México pasará por momentos de gran dificultad y aparente retroceso, pero también vi que cada crisis será en realidad una oportunidad para que más mexicanos despierten a la necesidad de cambio interior y que cada ataque de las fuerzas oscuras resultará finalmente en un fortalecimiento de las fuerzas de luz, porque la verdad y el amor tienen un poder infinitamente superior al de la mentira y el odio. Y en la visión final que me fue mostrada, vi a México completamente transformado, convertido en una nación donde la corrupción ha desaparecido, no porque haya mejores leyes o instituciones, sino porque los mexicanos han desarrollado una integridad personal tan profunda que simplemente no pueden participar en ninguna forma de deshonestidad, donde la violencia ha sido erradicada no porque haya más policías o más cárceles, sino porque los mexicanos
han aprendido a resolver todos sus conflictos a través del diálogo, la comprensión mutua y el amor, y donde la pobreza ha sido eliminada no porque haya más programas gubernamentales, sino porque los mexicanos han creado sistemas económicos basados en la cooperación y la justicia que garantizan la dignidad y el bienestar de todos. Vi a este México transformado convertirse en el ejemplo y la inspiración para todos los países de América Latina. Vi cómo millones de latinoamericanos viajaban a México para aprender los principios y las prácticas que habían hecho posible esta transformación extraordinaria. Y vi cómo gradualmente toda América Latina experimentaba un renacimiento espiritual, cultural y social sin precedentes en la historia humana, convirtiéndose en el continente de la esperanza para un mundo que había perdido el rumbo y que buscaba desesperadamente alternativas a los sistemas de opresión, explotación y destrucción que amenazaban con acabar con la vida en el planeta. Pero también vi que esta transformación extraordinaria de México y de América Latina no ocurriría automáticamente o por intervención divina directa, sino que dependería completamente de la decisión libre y consciente de millones de latinoamericanos, empezando por los mexicanos, de comprometerse con su transformación espiritual personal y con la construcción de nuevas formas de vida basadas en el amor, la verdad, la justicia y la compasión. Y aquí llegamos al corazón del mensaje que la Virgen de Guadalupe me encomendó compartir contigo y con todos los mexicanos de buena voluntad, porque el futuro que acabo de describir no es una fantasía imposible, ni una profecía que se cumplirá independientemente de nuestras acciones, sino una posibilidad real que se convertirá en realidad solo si suficientes mexicanos despertamos a nuestra responsabilidad sagrada de transformar primero nuestra propia vida interior y luego contribuir activamente a la transformación de nuestra patria. El llamado que recibo en mis visiones no es para que esperemos pasivamente que alguien más resuelva los problemas de México. No es para que confiemos en políticos mesiánicos que prometen cambios que nunca llegan. No es para que emigremos a otros países buscando las oportunidades que no encontramos en el nuestro. Y no es para que nos resignemos a vivir en un país donde la violencia, la corrupción y la desesperanza son consideradas normales e inevitables. El llamado que recibo es para que cada mexicano que escuche este mensaje tome la decisión más importante de su vida, la decisión de convertirse en un agente consciente y activo de la transformación de México, empezando por la transformación radical de su propia forma de pensar, sentir, hablar y actuar, continuando con la transformación de su familia, su trabajo y su comunidad inmediata, y culminando con su participación comprometida en la construcción de las nuevas formas de vida que México necesita para salir definitivamente del infierno de violencia y corrupción en el que ha estado sumergido durante tanto tiempo. Este llamado requiere valor, porque significará enfrentar la oposición de todos aquellos que se benefician del sistema actual o que simplemente tienen miedo al cambio. Requiere perseverancia, porque la transformación real toma tiempo y enfrentará múltiples obstáculos y retrocesos aparentes. Requiere sabiduría, porque será necesario distinguir entre los cambios superficiales que solo maquillan los problemas y los cambios profundos que realmente los resuelven. Y requiere fe, porque habrá momentos en que parecerá que las fuerzas oscuras están ganando y que el sueño de un México transformado es imposible de realizar. Pero también te aseguro, basado en todo lo que he visto en mis visiones, que este llamado ofrece la mayor recompensa que un ser humano puede recibir, que es la oportunidad de participar conscientemente en el plan divino para la salvación de su patria, de contribuir directamente a la liberación de millones de hermanos mexicanos que sufren bajo el yugo de la injusticia y la violencia, de ser parte de la generación que logró lo que parecía imposible, de dejar a sus hijos y nietos un país donde puedan vivir con dignidad, seguridad y esperanza, y de saber al final de su vida que no desperdició la oportunidad histórica que Dios le dio de marcar una diferencia real en el destino de México. Ahora bien, sé que muchos de los que escuchan este mensaje se estarán preguntando qué pueden hacer concretamente para responder a este llamado,
porque una cosa es sentirse inspirado por una visión de transformación y otra cosa muy diferente es saber cómo traducir esa inspiración en acciones específicas que realmente contribuyan al cambio que México necesita. Y por eso quiero compartir contigo algunas orientaciones prácticas que he recibido en mis visiones y que he visto funcionar en la vida de miles de mexicanos que ya han comenzado este proceso de transformación personal y social. Lo primero y más fundamental es que debes comenzar contigo mismo, con una evaluación honesta y valiente de tu propia vida, de tus propias actitudes, de tus propios hábitos, de tus propias relaciones, de tus propias prioridades, preguntándote, sin autoengaños, si la forma en que estás viviendo actualmente contribuye a los problemas de México o contribuye a su solución, si tus decisiones diarias están basadas en el egoísmo, el miedo y la mediocridad que caracterizan a la cultura corrupta, o están basadas en el amor, la verdad y la excelencia que caracterizan a la cultura que México necesita desarrollar. Esta evaluación personal debe incluir áreas tan específicas como tu relación con el dinero, preguntándote si estás dispuesto a ganar menos dinero si eso significa mantener tu integridad, si estás dispuesto a rechazar oportunidades económicas que impliquen cualquier forma de corrupción o explotación, y si estás dispuesto a usar parte de tus recursos económicos para apoyar causas que contribuyan al bien común en lugar de gastarlo todo en tu comodidad personal o en el consumismo que caracteriza a la sociedad moderna. Debe incluir también tu relación con la verdad, preguntándote si estás dispuesto a decir la verdad, aunque eso te cause problemas, si estás dispuesto a rechazar la mentira, aunque todos los demás la acepten como normal, si estás dispuesto a enfrentar verdades dolorosas sobre ti mismo, sobre tu familia, sobre tu comunidad y sobre tu país, y si estás dispuesto a vivir con la transparencia y la autenticidad que son indispensables para crear una cultura de confianza social. Debe incluir tu relación con la violencia en todas sus formas, desde la violencia física más obvia hasta las formas más sutiles de violencia psicológica, emocional y espiritual, preguntándote si estás dispuesto a eliminar de tu vida toda forma de agresión, manipulación, chantaje, humillación o desprecio hacia otros seres humanos, y si estás dispuesto a aprender métodos de comunicación no violenta para resolver todos los conflictos que surjan en tu vida personal, familiar, laboral y social. Y debe incluir tu relación con el servicio al bien común, preguntándote si estás dispuesto a dedicar tiempo, energía y recursos a actividades que beneficien a otros mexicanos además de ti mismo, si estás dispuesto a asumir responsabilidades cívicas y sociales que nadie te obliga a asumir, y si estás dispuesto a hacer sacrificios personales cuando sea necesario para defender los derechos, la dignidad y el bienestar de tus hermanos mexicanos, especialmente de los más vulnerables y desamparados. Una vez que hayas hecho esta evaluación personal y hayas identificado las áreas de tu vida que necesitan transformación, el siguiente paso es desarrollar un plan concreto y realista para implementar los cambios necesarios. Un plan que incluya metas específicas, plazos definidos, métodos de seguimiento y sistemas de apoyo que te ayuden a mantener tu compromiso cuando enfrentes dificultades o tentaciones de volver a los viejos patrones de comportamiento. Este plan de transformación personal debe incluir necesariamente el desarrollo de una vida espiritual auténtica y profunda, no necesariamente ligada a ninguna religión específica, pero sí basada en la conexión diaria con las fuerzas del bien que operan en el universo, a través de la oración, la meditación, la contemplación, el estudio de textos sagrados o inspiradores, y la práctica de virtudes como la compasión, la paciencia, la generosidad, la humildad y el perdón. También debe incluir el desarrollo de tu educación y tu capacidad de servicio, adquiriendo los conocimientos, las habilidades y las competencias que necesitas para contribuir efectivamente a la transformación de México, ya sea a través de tu profesión, de tu participación en organizaciones sociales, de tu liderazgo en tu comunidad, o de tu capacidad de educar y orientar a otros mexicanos que también quieren participar en este proceso de cambio nacional.
Pero además de esta transformación personal, que es absolutamente indispensable, también necesitas comenzar a construir relaciones y comunidades con otros mexicanos que compartan tu visión y tu compromiso de trabajar por la transformación del país, porque el cambio que México necesita no puede ser logrado por individuos aislados, sin importar qué tan sinceros o dedicados sean, sino que requiere la acción coordinada de millones de personas que trabajen juntas hacia objetivos comunes. Estas comunidades de transformación pueden comenzar de manera muy simple, con reuniones informales de amigos, vecinos, compañeros de trabajo o miembros de tu iglesia o templo, donde puedan compartir su preocupación por el futuro de México, estudiar juntos las causas profundas de los problemas nacionales, orar o meditar por la sanación del país y planear acciones concretas que puedan realizar juntos para contribuir al bien común en su localidad. Con el tiempo, estas pequeñas comunidades pueden evolucionar hacia formas más estructuradas de organización y acción social, desarrollando proyectos específicos de educación, salud, desarrollo económico, protección ambiental, promoción cultural, asistencia social o cualquier otra área donde vean necesidades concretas que puedan atender con sus recursos y capacidades. Lo importante es que estas comunidades mantengan siempre como fundamento la transformación espiritual personal de sus miembros, porque cualquier organización social que no esté basada en personas genuinamente transformadas terminará reproduciendo los mismos patrones de corrupción, egoísmo y violencia que caracterizan al sistema que queremos cambiar, por muy buenas que sean sus intenciones iniciales. También es crucial que estas comunidades mantengan su independencia total de los partidos políticos tradicionales y de los grupos de poder económico que han contribuido a la destrucción de México, porque la transformación que necesitamos no puede venir de los mismos actores que han causado los problemas, sino que debe surgir de una nueva generación de líderes que no estén comprometidos con los intereses creados que mantienen al país en la corrupción y la violencia. Sin embargo, esto no significa que debamos ser apolíticos o indiferentes a los procesos electorales y gubernamentales, sino que debemos participar en ellos desde una perspectiva completamente diferente, apoyando únicamente a candidatos que demuestren con hechos concretos, no solo con palabras, que están genuinamente comprometidos con la transformación del país y que tienen la preparación, la integridad y la valentía necesarias para enfrentar las enormes presiones y obstáculos que encontrarán si llegan al poder. Pero aún más importante que nuestra participación electoral es nuestra participación en la construcción de alternativas concretas a los sistemas corruptos que dominan actualmente a México. Alternativas en áreas como la educación, la salud, la economía, la justicia, la comunicación, la cultura y la organización social. Alternativas que demuestren prácticamente que es posible vivir de manera diferente y que ofrezcan opciones reales a los millones de mexicanos que están cansados del sistema actual pero que no saben cómo salir de él. En mis visiones he visto ejemplos específicos de estas alternativas y he visto cómo prosperan y se multiplican cuando están verdaderamente fundamentadas en principios espirituales auténticos y cuando están dirigidas por personas que han hecho un compromiso genuino con su propia transformación interior, pero también he visto cómo fracasan cuando se convierten en simples negocios disfrazados de causas sociales o cuando son dirigidas por personas que no han resuelto sus propios problemas de ego, ambición o necesidad de control. Por eso es que insisto tanto en que la transformación personal debe ser siempre el punto de partida y el fundamento permanente de cualquier esfuerzo de transformación social, porque sin esta base espiritual sólida, todos nuestros proyectos y organizaciones terminarán reproduciendo los mismos problemas que pretenden resolver, y en lugar de contribuir a la salvación de México, contribuirán involuntariamente a su perdición. Ahora bien, sé que todo lo que te he compartido puede parecer abrumador, especialmente si nunca antes habías pensado en la posibilidad de que tú pudieras jugar un papel significativo en la transformación de México, y sé que puedes estar sintiéndote inadecuado, sin preparación,
o sin los recursos necesarios para participar en una tarea tan enorme y tan importante como la que estoy describiendo. Pero quiero asegurarte que estos sentimientos son completamente normales y que todos los mexicanos que han comenzado este proceso de transformación personal y social han pasado por las mismas dudas, los mismos miedos y las mismas sensaciones de inadecuación, porque la magnitud del desafío que enfrenta México es efectivamente enorme, y es natural que nos sintamos pequeños e insignificantes ante una tarea tan grande. Sin embargo, también quiero recordarte que en mis visiones he visto repetidamente que los grandes cambios históricos nunca son producidos por superhéroes o por personajes excepcionales, sino por personas comunes y corrientes que simplemente deciden hacer lo que está a su alcance, con los recursos que tienen, en el lugar donde se encuentran, con la gente que conocen, empezando hoy mismo, sin esperar a tener condiciones perfectas o preparación completa. He visto que el poder transformador de estas acciones, aparentemente pequeñas e insignificantes, es enorme cuando están motivadas por el amor auténtico, cuando están basadas en principios espirituales sólidos y cuando forman parte de una red más amplia de personas que están haciendo lo mismo en toda la geografía nacional. Porque cada acto de bondad, cada palabra de verdad, cada gesto de servicio desinteresado crea ondas de energía positiva que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver o medir con nuestros sentidos físicos. En una de mis visiones más emotivas, vi a una anciana de 83 años llamada Doña Carmen, que vivía en un barrio muy pobre de Oaxaca y que no sabía leer ni escribir, pero que había decidido usar su pequeña pensión para comprar materiales escolares que regalaba a los niños más pobres de su vecindario. Y vi cómo este gesto aparentemente insignificante había inspirado a otras mujeres del barrio a hacer lo mismo, creando una red de apoyo que había logrado que todos los niños de esa comunidad pudieran ir a la escuela con dignidad. Y vi cómo varios de esos niños habían llegado a convertirse en profesionistas exitosos, que regresaron a su comunidad para crear empleos y oportunidades para otros jóvenes, multiplicando así el impacto de la generosidad de Doña Carmen durante décadas. Vi también a un joven albañil de 22 años, llamado Roberto, que trabajaba en construcción en Monterrey y que había decidido que nunca más pagaría mordidas a los inspectores corruptos, aunque eso significara perder trabajo. Y vi cómo su ejemplo había inspirado a otros trabajadores de la construcción a hacer lo mismo, creando una presión tan fuerte sobre los funcionarios corruptos de esa ciudad que varios de ellos habían renunciado a sus puestos, y vi cómo gradualmente toda la industria de la construcción en esa región había comenzado a operar con mayor honestidad y transparencia, beneficiando a miles de familias que podían tener viviendas de mejor calidad a precios más justos. Estos ejemplos me enseñaron que no necesitas ser rico, famoso, poderoso o especialmente talentoso para contribuir significativamente a la transformación de México, sino que necesitas únicamente la determinación de hacer lo correcto en tu propia esfera de influencia, por pequeña que sea, con la convicción de que tu ejemplo inspirará a otros a hacer lo mismo, y con la fe de que millones de acciones aparentemente pequeñas pueden combinarse para producir cambios extraordinarios. También quiero aclararte que este proceso de transformación personal y social no requiere que abandones tu trabajo actual, que te divorcie de tu familia, que te mudes a otro lugar, que te hagas monje o monja, o que hagas cambios dramáticos en tu estilo de vida, aunque es posible que con el tiempo sí decidas hacer algunos de estos cambios si sientes que son necesarios para vivir con mayor coherencia y autenticidad. Lo que sí requiere es que comiences a vivir tu vida actual con una conciencia diferente, con una intención diferente, con unos valores diferentes y con un compromiso diferente, transformando gradualmente la forma en que haces las cosas que ya estás haciendo, añadiendo nuevas actividades que contribuyan al bien común, eliminando actividades que contribuyan a los problemas del país y buscando oportunidades de servir a otros mexicanos dentro de las circunstancias específicas de tu vida actual. Por ejemplo, si eres padre o madre de familia,
Puedes contribuir enormemente a la transformación de México simplemente educando a tus hijos con valores sólidos, enseñándoles a amar a su país, pero también a trabajar por cambiarlo, formándolos como ciudadanos responsables que serán inmunes a la corrupción y la violencia, y modelando para ellos el tipo de mexicano que necesitamos ser para salvar a nuestra patria. Si eres estudiante, puedes contribuir preparándote con excelencia académica y humana para ser el tipo de profesionista que México necesita, rechazando cualquier forma de deshonestidad académica, desarrollando una conciencia social que te motive a usar tus conocimientos para el bien común, y comenzando desde ahora a participar en proyectos de servicio social que te den experiencia práctica en la solución de problemas comunitarios. Si eres empresario o trabajas en el sector privado, puedes contribuir operando tu negocio o desempeñando tu trabajo con absoluta honestidad, tratando con justicia y dignidad a todos tus empleados, clientes y proveedores, rehusándote a participar en cualquier forma de corrupción, aunque eso signifique sacrificios económicos, y buscando maneras de que tu actividad económica contribuya al desarrollo integral de tu comunidad. Si eres funcionario público o trabajas en el gobierno, puedes contribuir sirviendo con absoluta honestidad y dedicación a los ciudadanos, rechazando cualquier forma de corrupción o abuso de poder, tratando a todos los ciudadanos con respeto y dignidad independientemente de su nivel socioeconómico, y trabajando para hacer más eficientes y transparentes los servicios públicos bajo tu responsabilidad. Si eres líder religioso, puedes contribuir predicando y viviendo un mensaje que conecte la fe auténtica con la responsabilidad social, educando a tu congregación sobre su papel en la transformación de México, denunciando proféticamente las injusticias que oprimen al pueblo mexicano, y rehusándote a comprometerte con políticos corruptos o intereses económicos que exploten a los pobres. Si eres educador, puedes contribuir formando estudiantes que no solo dominen las materias académicas, sino que también tengan una conciencia crítica sobre los problemas de México y las habilidades necesarias para contribuir a su solución, modelando para tus estudiantes la integridad, la compasión y el compromiso social que quieres que desarrollen, y colaborando con otros educadores para reformar los sistemas educativos desde adentro. Si eres comunicador, puedes contribuir informando con veracidad y profundidad sobre los problemas reales que enfrenta México, promoviendo valores constructivos, en lugar de contribuir a la cultura de violencia y superficialidad que caracteriza a muchos medios, dando voz a los mexicanos que están trabajando por la transformación positiva del país y rehusándote a ser instrumento de la desinformación y la manipulación que utilizan las fuerzas corruptas para mantener su poder. Y si actualmente no tienes trabajo o no estás satisfecho con el tipo de contribución que puedes hacer desde tu situación actual, puedes comenzar a buscar o crear oportunidades de servicio voluntario en organizaciones que estén haciendo un trabajo genuino de transformación social. Puedes desarrollar nuevas habilidades que te permitan contribuir más efectivamente al bien común, o puedes emprender proyectos propios que atiendan necesidades específicas que identifiques en tu comunidad. Lo importante es que entiendas que todos tenemos algo valioso que aportar a la transformación de México, que no hay contribuciones demasiado pequeñas cuando están motivadas por el amor auténtico, y que el momento de comenzar es ahora, no mañana, no el próximo año, no cuando tengas más recursos o más preparación, sino hoy mismo, con lo que tienes, donde estás, cómo eres. También quiero enfatizar que este proceso de transformación personal y social debe estar siempre acompañado de una intensa vida de oración o meditación, porque la magnitud de los desafíos que enfrentamos como país excede las capacidades humanas normales y necesitamos conectarnos constantemente con las fuerzas divinas que tienen el poder de sanar las heridas profundas de nuestra patria, de protegernos de los ataques de las fuerzas oscuras que se opondrán a nuestros esfuerzos de transformación, de darnos la sabiduría necesaria para distinguir entre las acciones que realmente contribuyen al bien común y las que solo aparentan hacerlo, y de mantenernos unidos en espíritu con todos los otros mexicanos
que están participando en esta misma batalla espiritual por la salvación de México. En mis visiones he visto que la oración colectiva por México tiene un poder extraordinario, especialmente cuando es realizada por personas que están comprometidas genuinamente con su propia transformación y con el servicio desinteresado al bien común, porque esta oración no es simplemente una petición pasiva de que Dios resuelva los problemas del país sin nuestra participación, sino una declaración activa de nuestra voluntad de ser instrumentos conscientes del plan divino para la sanación y la transformación de nuestra patria. He visto en visiones específicas cómo grupos de mexicanos que se reúnen regularmente para orar por su país, combinando esta oración con acciones concretas de servicio y transformación personal, crean campos de energía espiritual tan poderosos que literalmente debilitan las fuerzas de corrupción, violencia y desesperanza que operan en sus comunidades y fortalecen las fuerzas de honestidad, paz y esperanza que pueden transformar completamente el ambiente social y espiritual de esas localidades. Por eso te invito encarecidamente a que busques o formes un grupo de oración por México en tu comunidad, un grupo que se reúna al menos una vez por semana para orar específicamente por la transformación espiritual del país, por la conversión de los corazones de todos los mexicanos, por la protección de aquellos que están trabajando por el bien común, por la sabiduría de los líderes honestos, por la justicia para las víctimas de la violencia y la corrupción, y por el despertar masivo de la conciencia nacional que México necesita para salvarse de la destrucción. Pero esta oración debe ir siempre acompañada de un compromiso renovado cada día de vivir, de acuerdo con los valores por los que oramos, porque sería una hipocresía intolerable pedirle a Dios que transforme a México mientras nosotros continuamos participando en los mismos patrones de egoísmo, deshonestidad e indiferencia que han llevado al país a la crisis actual, y porque la oración sin obras es estéril y no produce los frutos de transformación que necesitamos ver manifestados en la realidad concreta de nuestra vida nacional. También he visto en mis visiones que este tiempo de crisis que está viviendo México es simultáneamente el tiempo de mayor peligro y la oportunidad más extraordinaria que ha tenido el país en toda su historia, porque las crisis tienen la capacidad de despertar en las personas y en los pueblos recursos espirituales que permanecen dormidos durante los tiempos de comodidad y tranquilidad relativa, y porque cuando un país llega al fondo del abismo, como México está llegando ahora, sus habitantes no tienen otra alternativa que buscar soluciones radicalmente diferentes a las que han intentado en el pasado. En una visión particularmente reveladora que recibí el pasado día de la independencia, vi cómo la crisis actual de México es en realidad parte de un proceso de purificación nacional que tiene como objetivo eliminar todos los elementos corruptos, violentos y destructivos que se han acumulado en la cultura mexicana durante siglos, para permitir que emerjan los elementos más nobles, más sabios y más constructivos que también forman parte del alma nacional, pero que han estado oprimidos bajo el peso de la injusticia, la ignorancia y la desesperanza. Vi cómo este proceso de purificación nacional es doloroso pero necesario, porque es la única manera de que México pueda librarse definitivamente de los patrones históricos que lo han mantenido en ciclos repetitivos de violencia, corrupción y atraso. Y vi cómo aquellos mexicanos que entiendan la naturaleza espiritual de esta crisis y que colaboren conscientemente con el proceso de purificación, no solo saldrán fortalecidos de esta experiencia, sino que se convertirán en los líderes naturales del México transformado que está por nacer. Pero también vi que este proceso de purificación requerirá sacrificios enormes de parte de todos los mexicanos de buena voluntad, sacrificios que incluirán no solo la renuncia a comodidades materiales y privilegios injustos, sino también la disposición de enfrentar verdades dolorosas sobre nosotros mismos, sobre nuestras familias, sobre nuestras comunidades y sobre nuestro país. Verdades que preferiríamos ignorar, pero que debemos reconocer y procesar si queremos sanar realmente las heridas que nos mantienen enfermos como nación.
Vi que estos sacrificios serán especialmente difíciles para aquellos mexicanos que han tenido más ventajas económicas, educativas o sociales, porque tendrán que renunciar a privilegios que consideran naturales y normales. Pero vi también que aquellos que hagan estos sacrificios voluntariamente y con alegría, entendiendo que es el precio necesario para la salvación de México, experimentarán una libertad, una paz y una felicidad auténtica que nunca habían conocido antes, porque descubrirán que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se da. La verdadera seguridad no está en lo que se acumula, sino en lo que se sirve. Y la verdadera realización no está en lo que se logra para uno mismo, sino en lo que se contribuye al bien común. En contraste, vi que aquellos mexicanos que se resistan a este proceso de purificación, que traten de mantener sus privilegios injustos, sus patrones corruptos y su indiferencia hacia el sufrimiento de sus hermanos, experimentarán sufrimientos cada vez más intensos, hasta que finalmente se vean obligados a elegir entre la transformación consciente y voluntaria o la destrucción total de todo lo que han construido sobre fundamentos falsos. Esta visión me enseñó que la crisis actual de México no es un castigo divino, sino una oportunidad divina, una invitación misericordiosa a despertar de la inconsciencia espiritual que nos ha mantenido como país en patrones autodestructivos, una llamada urgente a asumir la responsabilidad que como mexicanos tenemos de crear una nación donde todos los seres humanos puedan vivir con dignidad, seguridad y esperanza, y una prueba que determinará si merecemos el destino extraordinario que la providencia tiene reservado para nuestra patria. Por eso, cuando veo las noticias sobre la violencia que azota al país, cuando leo sobre los nuevos escándalos de corrupción que se revelan cada día, cuando escucho el pesimismo y la desesperanza en las voces de millones de mexicanos, no siento únicamente tristeza o indignación, sino que también siento una esperanza profunda, porque sé que cada una de estas manifestaciones de la crisis está contribuyendo a despertar a más mexicanos a la necesidad urgente de transformación personal y nacional, y porque sé que cuando un pueblo toca fondo, como México lo está haciendo ahora, la única dirección posible es hacia arriba. Pero esta esperanza no me lleva a la pasividad o al optimismo ingenuo, sino que me motiva a trabajar con mayor intensidad y urgencia en la tarea de despertar a tantos mexicanos como sea posible, porque sé que el tiempo se está agotando, que las fuerzas oscuras están preparando ofensivas cada vez más destructivas, y que si no logramos que suficientes mexicanos despierten y se comprometan con la transformación antes de que estas ofensivas se desaten completamente, el precio que tendremos que pagar como país será mucho mayor del que podemos imaginar. En mis visiones más recientes, he visto que estamos entrando en lo que podría llamarse los tiempos decisivos para México, un periodo que durará aproximadamente los próximos 5 años y durante el cual se definirá de manera irreversible si nuestro país tomará el camino de la luz o el camino de las tinieblas, si se convertirá en el faro espiritual de América Latina que está destinado a ser, o si se hundirá en un caos que podría durar generaciones enteras. He visto que durante estos tiempos decisivos, cada mexicano enfrentará situaciones que pondrán a prueba de manera definitiva su integridad, su valor, su compasión y su compromiso con el bien común. Situaciones donde ya no será posible mantenerse neutral o indiferente, donde las decisiones que tome determinarán no solo su propio destino, sino también el destino de las personas que lo rodean y, en último término, el destino de todo el país. Vi cómo aquellos mexicanos que hayan hecho una preparación espiritual seria durante los meses anteriores enfrentarán estas pruebas con fortaleza y sabiduría, convirtiéndose en líderes naturales que guiarán a otros hacia las decisiones correctas, mientras que aquellos que no se hayan preparado espiritualmente serán fácilmente manipulados por el miedo, la confusión o la desesperación, tomando decisiones que contribuirán al deterioro general de la situación nacional. Por eso es que considero que cada día que pasa, sin que un mexicano comience su proceso de transformación personal y su compromiso con la transformación nacional, es un día perdido que no podremos recuperar.
Y por eso es que siento una urgencia tan profunda de compartir este mensaje con todos los mexicanos que tengan oídos para escuchar y corazones dispuestos a responder al llamado divino que está resonando por toda nuestra patria. También he visto en mis visiones que México no está solo en esta batalla espiritual, sino que forma parte de un proceso más amplio de transformación que está ocurriendo simultáneamente en muchas partes del mundo, porque la humanidad entera está pasando por una crisis de crecimiento que la está obligando a evolucionar hacia niveles más altos de conciencia, compasión y cooperación, o a autodestruirse a través de la violencia, la codicia y la ignorancia espiritual. Vi cómo otros países están enfrentando crisis similares a la de México, cada uno con sus características específicas, pero todos con el mismo trasfondo espiritual, y vi cómo aquellas naciones que logren transformarse exitosamente se convertirán en ejemplos y centros de irradiación de esperanza para el resto del mundo, mientras que aquellas que fracasen en esta transformación se hundirán en caos que las convertirá en advertencias dolorosas de lo que les espera a los pueblos que rechazan evolucionar espiritualmente. En estas visiones, vi que México tiene una oportunidad única de convertirse en una de las naciones líderes de esta transformación mundial, no por su poder militar o económico, que son limitados, sino por su riqueza espiritual, su profundidad cultural, su experiencia histórica en enfrentar adversidades y su ubicación geográfica estratégica entre América del Norte y América del Sur, que lo convierten en el puente natural para extender la transformación por todo el continente americano. Pero también vi que esta oportunidad extraordinaria se perderá para siempre si los mexicanos no despertamos a tiempo a nuestra responsabilidad histórica, y vi cómo otros países podrían tomar el liderazgo espiritual que estaba destinado para México, dejando a nuestra patria marginada de los procesos más importantes de evolución humana que se desarrollarán durante las próximas décadas. Esta visión me llenó de una determinación aún mayor de hacer todo lo que esté a mi alcance para que México no desperdicie esta oportunidad histórica, y me confirmó que cada mexicano que despierte a su responsabilidad espiritual y social no solo está contribuyendo a salvar a su país, sino que está participando en un proceso cósmico de evolución que determinará el futuro de toda la humanidad. Por eso, al dirigirme a ti que has tenido la paciencia y la apertura de corazón para escuchar este mensaje hasta el final, quiero hacerte la pregunta más importante que podrías recibir en tu vida. ¿Estás dispuesto a ser parte de la generación de mexicanos que salvó a México, que transformó el destino de América Latina y que contribuyó decisivamente a la evolución espiritual de la humanidad entera? ¿Estás dispuesto a dejar atrás la comodidad de la mediocridad, la seguridad falsa del conformismo y la irresponsabilidad de la indiferencia para asumir el papel extraordinario que la providencia divina tiene reservado para ti en esta batalla cósmica entre la luz y las tinieblas que se está librando en el corazón mismo de México? ¿Estás dispuesto a hacer los sacrificios necesarios, a enfrentar los obstáculos inevitables, a soportar las incomprensiones y las persecuciones que vendrán, a mantener viva la esperanza cuando parezca que todo está perdido, y a trabajar incansablemente por la transformación de tu país, aunque no vivas para ver todos los frutos de tu esfuerzo? Si tu respuesta es sí, entonces eres uno de los mexicanos elegidos que la Virgen de Guadalupe me mostró en mis visiones, uno de los guerreros espirituales que tienen el poder de cambiar el curso de la historia mexicana, uno de los constructores del México nuevo que está esperando nacer desde las cenizas del México viejo, que se está desmoronando ante nuestros ojos. Y si tu respuesta es sí, entonces te pido que no mantengas este mensaje en secreto, sino que lo compartas con todos los mexicanos que conozcas y que amas, porque cada alma que despierte puede hacer la diferencia entre la salvación y la perdición de nuestra patria, y porque el tiempo se agota más rápido de lo que podemos imaginar. Te pido también que comiences hoy mismo tu proceso de transformación personal, que busques o formes una comunidad de mexicanos comprometidos con el mismo objetivo, que dediques tiempo cada día a orar,
o meditar por México, y que mantengas viva en tu corazón la visión del México transformado que es posible si suficientes de nosotros decidimos trabajar juntos por hacerla realidad. La historia de México está en tus manos. El destino de millones de mexicanos depende de tu decisión, y el plan divino para la salvación de nuestra patria necesita de tu participación consciente y comprometida para cumplirse. México puede salvarse. México debe salvarse. México se salvará si tú y millones de mexicanos como tú responden al llamado que está resonando desde el cielo, desde la tierra, desde el corazón de la Virgen de Guadalupe y desde las almas de todos los héroes y mártires que han dado su vida por esta patria sagrada que es México. El momento es ahora. La oportunidad es esta. La responsabilidad es tuya y el destino de México está esperando tu respuesta. ¿Te sientes llamado a ser parte de esta transformación espiritual de México? ¿Te gustaría que profundice en algún aspecto específico de las visiones o en estrategias concretas para comenzar tu proceso de despertar espiritual?